Sus hijos solo le dieron un terreno abandonado a la abuela, pero lo que ella encontró allí lo cambió todo. El portón de hierro chirrió como si se quejara de algo muy antiguo. Doña Leonor se detuvo en seco cuando escuchó ese sonido, el mismo que había oído 1000 veces al entrar a la casa donde crió a sus hijos, donde se rompió la espalda trabajando, donde enterró sus sueños uno por uno mientras levantaba los de otros. Pero esta vez el chirrido sonaba distinto, sonaba a despedida. Gerardo la hizo pasar al patio sin mirarla a los ojos. Teresa estaba sentada junto a la mesa de madera. Esa que Eusebio había hecho con sus propias manos cuando todavía creían en el futuro. Ramiro recargado en la pared con los brazos cruzados y esa cara que le salía cuando quería parecer importante. Ninguno le ofreció café, ninguno le preguntó cómo había dormido. Ninguno actuó como si ella fuera su madre. Sobre la mesa, junto al rosario gastado que tanto había rezado en las madrugadas cuando los hijos se enfermaban, estaba un sobre amarillento y una llave oxidada. Leonor los miró sin entender todavía, aunque algo en su pecho ya sabía lo que venía. Siéntate, mamá, dijo Gerardo. Pero su voz no tenía cariño, tenía prisa. Leonor se sentó despacio, la rodilla le tronó al doblarse y tuvo que aguantarse un quejido. 65 años cargando costales, lavando ropa en el río. Arrodillándose en la tierra para arrancar hierbas y sembrar maíz. 65 años de rodillas que nunca descansaron. Esto es lo que te tocó, dijo Gerardo empujando el sobre hacia ella. Leonor lo tomó con dedos temblorosos. Lo abrió lento como si adentro hubiera algo que pudiera morderla. Papeles, documentos con sellos oficiales, palabras que apenas entendía, pero que le helaron la sangre. Terreno ejidal sin construcción habitable, uso de suelo indeterminado. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Es un terreno, respondió Teresa sin levantar la vista. Allá por el camino del ejido, nada más, nada más. Como si esas dos palabras pudieran resumir 40 años de su vida, nada más, como si ella fuera nada más. ¿Y la casa? La voz de Leonor apenas salía, se sentía pequeña. Como una niña pidiendo permiso. ¿Y las vacas y los ahorros de tu papá? Gerardo se aclaró la garganta, ese gesto que hacía cuando iba a decir algo que ya había practicado en su cabeza. Todo eso se queda con nosotros. Mamá, así conviene a la familia. Así conviene a la familia. La familia que ella había alimentado cuando no había ni para tortillas. La familia que ella había cuidado cuando la fiebre los tumbaba en la cama. La familia por la que había dejado de ser mujer para convertirse solo en manos que trabajaban. Pero yo ayudé a levantar esto, dijo Leonor. Y en su voz había algo que se estaba quebrando. Tu papá y yo. Papá ya no está, la interrumpió Ramiro. Su voz era filosa, sin compasión. Y tú ya estás vieja, mamá. Aquí solo estorbas. El silencio que siguió fue peor que un grito. Leonor sintió que algo se le rompía por dentro, algo que no se podía pegar con nada. No era por el terreno, no era por la casa ni las vacas. Ni los ahorros, era porque la habían borrado de su propia historia con la misma facilidad con la que se borra un nombre en la tierra. Teresa se paró de la mesa y le puso una mano en el hombro. Una mano fría, entrenada para fingir. Es lo mejor, mamá. Ya verás que allá vas a estar más tranquila sin tanto ajetreo. Leonor alzó la vista y la miró. Buscó en los ojos de su hija algo que le recordara a la niña que había sido, a la que lloraba cuando tenía pesadillas, a la que le pedía que le cantara antes de dormir. Pero en esos ojos solo había prisa, prisa por sacarla de ahí. Gerardo le extendió la llave oxidada. Toma, es de la choza que está en el terreno. No es gran cosa, pero ahí puedes arreglarte. Leonor tomó la llave. Pesaba más de lo que debería pesar un pedazo de metal viejo. Pesaba como toda su vida, resumida en un objeto frío. Se levantó sin decir nada. No tenía caso suplicar. No tenía caso recordarles las noches en vela cuando Gerardo tuvo neumonía. No tenía caso hablarles de las veces que no comió para que ellos tuvieran doble ración. No tenía caso decirles que Eusebio había muerto apenas 10 meses atrás y que ella todavía cargaba ese luto en
El pecho como una piedra. Caminó hacia el cuarto donde había dormido toda su vida. Sacó su rebozo azul, el que Eusebio le regaló cuando nació Gerardo. Metió en una maleta de cartón lo poco que tenía: 2 vestidos, ropa interior remendada, un peine, la foto de su boda, el rosario que su mamá le dio antes de morir. Cuando salió, sus hijos seguían en el patio. Ninguno se movió para ayudarla con la maleta. Ninguno le preguntó si necesitaba algo. Ninguno lloró. Leonor atravesó el portón por última vez. El chirrido sonó igual, pero ahora ella era otra. Era una mujer que acababan de tirar. Como se tira la basura. El camino al ejido era largo. El amanecer apenas empezaba a romper la noche y el cielo tenía ese color gris que parece no decidirse entre llorar o aguantarse. El viento levantaba polvo fino que se le metía en los ojos. A lo lejos se oían los gallos cantando y las campanas de la iglesia llamando a misa de 6. Leonor caminó despacio arrastrando la maleta. Porque ya no tenía fuerzas para cargarla. La rodilla le punzaba con cada paso. La tos que le salía en las madrugadas frías empezó a molestarla, pero siguió caminando. El terreno apareció después de 1 hora de camino. Era tal como lo habían descrito, un rectángulo triste rodeado de huizaches espinosos. La cerca estaba caída por varios lados. Entre la maleza había botellas rotas, pedazos de llanta vieja, alambre oxidado enredado como serpientes muertas. La choza estaba en medio, derrumbándose como si tuviera vergüenza de seguir de pie, las paredes de adobe agrietado. El techo de lámina oxidada con hoyos por donde se colaba el cielo. No había puerta, solo un hueco oscuro que olía a humedad y animales muertos. Leonor se quedó parada frente a esa ruina. Dejó caer la maleta en el suelo polvoroso y por primera vez desde que salió de la casa de sus hijos lloró. Lloró sin hacer ruido. Como había aprendido a llorar en 40 años de tragarse el dolor. Lloró por Eusebio, que la había dejado sola en un mundo donde hasta sus propios hijos la veían como un estorbo. Lloró por los años que se fue en criar ingratos. Lloró porque la humillación pesaba más que cualquier maleta. Cuando ya no le quedaron lágrimas, se secó la cara con el rebozo. Se sentó en una piedra grande junto al pozo sellado. El sol ya estaba alto y el calor empezaba a apretar. En la distancia se veía el pueblo, las casitas blancas, la torre de la iglesia, el mercado donde todo el mundo ya debía estar hablando de ella. Doña Leonor, la que corrieron sus propios hijos. Pobrecita, mira cómo la dejaron. Eso le pasa por consentirlos tanto. Leonor apretó los puños. No iba a ser la vieja que se murió de tristeza en un terreno olvidado. No les iba a dar ese gusto. Se levantó, sacudió el polvo de su vestido y entró a la choza. Había mucho trabajo que hacer. La choza olía a abandono y a olvido. Leonor entró despacio, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El piso era de tierra apisonada, desnivelado con hoyos donde seguramente anidaban alacranes. En una esquina había un fogón hecho con piedras, todavía con cenizas viejas que alguien dejó. ¿Quién sabe cuándo? Las paredes de adobe tenían grietas tan anchas que por ahí se colaba la luz del día como dedos luminosos. No había más ni mesa, ni silla, ni petate siquiera, solo 4 paredes cansadas y un techo de lámina que cuando el viento soplaba sonaba como si fuera a salir volando. Leonor dejó su maleta en el rincón más seco que encontró. Se quitó el rebozo y lo colgó en un clavo oxidado que sobresalía de la pared. Respiró hondo. El aire caliente le llenó los pulmones y la tos volvió a molestarla. Se llevó la mano al pecho y esperó a que pasara. Bueno, pues, se dijo a sí misma, aquí es donde voy a vivir. Empezó por barrer. No tenía escoba, así que usó un manojo de ramas secas que encontró afuera. Barrió el suelo, las telarañas de las esquinas. Las cenizas del fogón, barrió como si con cada pasada pudiera sacar también la tristeza que traía atorada en la garganta. Cuando terminó, el sol ya estaba en lo más alto. El calor dentro de la choza era insoportable. El techo de lámina convertía ese espacio en un horno.
Leonor salió a buscar sombra bajo un árbol y se sentó en la misma piedra de antes. Desde ahí podía ver el pozo. Estaba sellado con una losa de cemento gruesa y agrietada. Se preguntó por qué lo habrían cerrado, porque Eusebio nunca le había hablado de ese terreno. ¿Por qué sentía que había algo raro en todo? Esto. Doña Leonor, la voz la sacó de sus pensamientos. Era doña Lupita, una mujer del ejido que Leonor apenas conocía de vista. Venía caminando por el sendero con un bulto bajo el brazo. ¡Ay! Lupita, dijo Leonor limpiándose las manos en el vestido. Qué pena que me vea así. Pena nada, señora, respondió Lupita acercándose. La pena la deberían tener otros. Lupita tenía como 50 años. Cara morena curtida por el sol y manos fuertes de tanto trabajar la tierra. Era de esas mujeres que no andaban con rodeos. Mire, le traje unas láminas que me sobraron cuando arreglé mi cocina. No son muchas, pero le pueden servir para tapar los hoyos del techo. Leonor sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No tengo con qué pagarle, Lupita. Nadie le está cobrando, dijo Lupita, dejando las láminas recargadas en la pared de la choza. Aquí en el ejido nos ayudamos. Además, lo que le hicieron sus hijos no está bien. Todo el pueblo lo sabe. Leonor bajó la mirada. La vergüenza le quemaba más que el sol. No sea penosa, señora. Usted no tiene la culpa de tener hijos mal agradecidos. Ya verá que las cosas van a mejorar. Lupita se despidió prometiendo volver. Pronto. Leonor se quedó mirando las láminas como si fueran oro puro. No eran nuevas. Estaban raspadas y con manchas de óxido, pero iban a servir. Iban a servir porque tenían que servir. Pasó el resto de la tarde tratando de remendar el techo. No tenía martillo ni clavos, solo unas piedras grandes que usó para doblar las orillas de las láminas y encajarlas en los espacios más abiertos. Le dolía la espalda. La rodilla protestaba con cada movimiento, pero siguió hasta que el sol empezó a bajar. Cuando oscureció, encendió una pequeña lumbre en el fogón con ramas secas que juntó afuera. No tenía nada que cocinar, solo un poco de agua que había traído en una botella vieja. Se sentó frente al fuego y dejó que el calor le calentara las manos. En ese momento, cuando estaba más sola que nunca, escuchó pasos afuera. Abuela. Era Camila. Apareció en la entrada de la choza con una bolsa en las manos y los ojos brillantes en la oscuridad. Tenía 16 años. Era flaca como vara de membrillo, pero con un corazón que no le cabía en el pecho. «Ay, mi niña», susurró Leonor levantándose. «¿Qué haces aquí?» «Vine a verte», dijo Camila entrando. «Te traje tortillas. Y frijoles. Están calientes todavía». Leonor abrazó a su nieta y por primera vez en días sintió que no estaba completamente sola. Camila olía a jabón y a juventud, a futuro. Olía a lo único bueno que había salido de toda esa familia. «No te vieron salir». «Me escapé por la parte de atrás. Mamá estaba ocupada presumiendo en el mercado y papá se fue a la cantina. Nadie se dio cuenta». Se sentaron juntas frente al fuego. Leonor desenvolvió las tortillas y destapó el frasco de frijoles. Comieron en silencio, compartiendo ese momento que valía más que cualquier herencia. «Abuela», dijo Camila después de un rato. «¿Por qué te hicieron esto?» Leonor no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que hay personas que ven a los viejos como muebles viejos que estorban? ¿Cómo decirle que la codicia puede más que el amor? A veces la gente se pierde, mi hija, se olvida de lo importante. Pero tú eres su mamá. Sí, dijo Leonor. Pero eso ya no parece importarles. Camila la abrazó fuerte como queriendo protegerla del mundo. A mí sí me importas, abuela. Aquí no estás sola. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como promesa. Cuando Camila se fue, Leonor se acostó en el suelo sobre su rebozo. No tenía cobijas, solo el calor del fogón que se iba apagando. Cerró los ojos y trató de dormir, pero el sueño no venía. En su lugar venían los recuerdos.
Se acordó de cuando conoció a Eusebio. Tenía apenas 18 años y él 20. Se casaron en la capilla del pueblo con nada más que amor y ganas de salir adelante. Compraron ese pedazo de tierra con un préstamo que tardaron años en pagar. Levantaron la casa con sus propias manos, adobe por adobe. Se acordó de los partos. Gerardo nació en una madrugada de lluvia. Teresa un domingo. Después de misa. Ramiro en plena cosecha cuando no había tiempo ni para respirar. Los tres fueron recibidos con la misma alegría, con la misma esperanza de que fueran buenas personas. ¿En qué momento se torcieron las cosas? ¿En qué momento sus hijos aprendieron a ver el dinero antes que el corazón? Leonor volteó hacia un lado. El fuego ya casi estaba apagado. Solo quedaban brasas que brillaban en la oscuridad. Afuera los grillos cantaban y el viento movía los huizaches con un susurro antiguo. Se acordó de Eusebio en sus últimos días. Estaba muy enfermo. Ya casi no podía levantarse de la cama. Pero hubo una noche, como un mes antes de morir, en que se levantó con trabajos y le dijo que tenía que salir un momento. ¿A dónde vas a estas horas?, le preguntó ella. Nomás voy a revisar una cosa, respondió él. No tardo. Leonor no le dio importancia en ese momento. Eusebio siempre había sido un hombre reservado, de esos que guardan sus cosas para sí mismos. Pero ahora, acostada en esa choza fría, se preguntó qué fue a revisar esa noche. Se volteó hacia el otro lado tratando de acomodarse en el suelo duro. La rodilla le punzaba. La espalda le dolía. Pero más le dolía el corazón, ese corazón que había dado tanto y que ahora parecía no valer nada. Cerró los ojos con fuerza y se obligó a creer lo que le había dicho a Camila. Que todavía podía empezar, que todavía había tiempo, que la dignidad no se hereda, se construye todos los días. Y con ese pensamiento finalmente se quedó dormida. El mercado del pueblo amanecía con olor a cilantro fresco y chiles recién cortados. Las señoras llegaban temprano a escoger los mejores jitomates, a regatear el precio de los quelites, a comprar el mandado de la semana. Pero esa mañana, además de verduras y chismes del clima, se estaba cocinando otro tema, doña Leonor. ¿Ya supiste lo de la señora Leonor?, preguntó doña Chui mientras pesaba sus nopales. Ay, sí, respondió doña Meche bajando la voz. Qué barbaridad lo que le hicieron esos hijos. Correrla así, como si fuera cualquier cosa. Yo la vi ayer caminando rumbo al ejido, agregó otra señora. Iba cargando su maletita toda encorvada. La pobre me partió el corazón. Las mujeres movían la cabeza con lástima. Algunas chasqueaban la lengua, otras suspiraban, pero ninguna había hecho nada para ayudarla. Así era el pueblo, mucho comentar y poco actuar. Dicen que el terreno ese está hecho un desastre, continuó doña Chui. Puras piedras y espinas, ni agua tiene. ¿Y la casa grande?, preguntó alguien desde atrás. Ah, pues esa se la quedaron los hijos, que no también las vacas, los ahorros, todo. A la señora le dieron nomás lo que nadie quiere. Esos muchachos siempre fueron medio raros, dijo doña Meche. Yo los veía de chiquillos y nunca saludaban, muy creídos. Es que así son los hijos cuando uno los consiente mucho, sentenció otra. Se les olvida de dónde vienen. El murmullo se extendió por los puestos de verduras. Llegó a la carnicería. Pasó por las tortillerías y terminó en la tienda de don Beto, donde los hombres tomaban cerveza y comentaban las noticias. «Qué falta de respeto», dijo uno. «Después de todo lo que esa mujer trabajó». «Es que así están ahorita los jóvenes», agregó otro. «Ya no respetan a los viejos, todo lo quieren rápido y fácil». «Eusebio ha de estar revolcándose en su tumba», comentó don Beto limpiando el mostrador. «Ese hombre adoraba a su esposa si viera esto». Mientras tanto, en la casa grande que antes fue de doña Leonor y Eusebio, Gerardo tomaba café en el portal. Teresa barría el patio como si fuera la dueña de toda la vida. Ramiro contaba billetes sobre la mesa, dinero de los ahorros que su padre había guardado durante años. ¿Creen que se esté muriendo de hambre allá?, preguntó Teresa sin detener la escoba.
¿Y a mí qué? Respondió Ramiro sin levantar la vista. Ella decidió irse. No decidió nada, dijo Gerardo. Le dimos lo que le tocaba y ya. Es lo justo, es lo conveniente, corrigió Teresa. ¿Qué es diferente? Los tres hermanos habían practicado esa versión de los hechos hasta creérsela. Le dimos lo que le tocaba. Fue decisión de ella. Nosotros solo protegimos el patrimonio familiar. Palabras bonitas para esconder la verdad fea. Esa tarde Gerardo fue al mercado a comprar carne para la comida. Caminaba con la frente en alto, vestido con ropa nueva que había comprado con el dinero de su padre. Las señoras lo miraban de reojo, algunas apartaban la vista, otras lo saludaban con frialdad. Buenas tardes, señora Chui, dijo Gerardo con una sonrisa ensayada. Buenas, respondió ella seca sin devolverle la sonrisa. Gerardo notó el cambio. No era tonto. Sabía que la gente estaba hablando, pero decidió que no le importaba. Total, él era el dueño ahora, el que tenía las tierras, las vacas, el dinero, que le importaban los chismes de viejas chismosas. Compró su carne y se fue. Pero la incomodidad lo siguió todo el camino de regreso. Teresa también lo sintió cuando fue a la tienda de telas. La dueña, que siempre había sido amable, apenas le dirigió la palabra. Le vendió lo que necesitaba y ya, sin las pláticas de antes, sin preguntarle por la familia, sin ese calor humano que siempre había existido. ¿Qué les pasa a todos?, le preguntó Teresa a Ramiro esa noche. Están celosos, respondió él. Porque nosotros somos los que tenemos dinero ahora y ellos no. Pero no era celos, era algo mucho más simple y mucho más antiguo. Era el juicio silencioso de una comunidad que sabía distinguir entre lo legal y lo correcto. Mientras los hermanos disfrutaban de su nueva riqueza, el padre Tomás escuchaba confesiones en la capilla. Una señora mayor entró al confesionario y entre lágrimas le contó lo que había pasado con doña Leonor. Es que me da vergüenza, padre. Todos sabemos que está mal lo que le hicieron, pero nadie hace nada. Yo tampoco he hecho nada. ¿Has pensado en visitarla?, le preguntó el padre Tomás. Sí, pero me da pena. No sé qué decirle. Dile que no estás sola, sugirió el padre. A veces eso es suficiente. Después de escuchar varias confesiones similares, el padre Tomás decidió que tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras una mujer que había dado tanto a su familia sufría sola en un terreno abandonado. Al día siguiente temprano, caminó hasta el ejido. Encontró a Leonor barriendo afuera de la choza. Llevaba el mismo vestido de siempre, pero lo había lavado en un balde con agua que traía de lejos. Tenía el pelo recogido en una trenza apretada y la cara quemada por el sol. Buenos días, doña Leonor, saludó el padre. Leonor se sobresaltó. No esperaba visitas. Ay, padre Tomás, qué pena que me vea así. No hay pena ninguna, dijo él con su voz calmada. Vine a ver cómo estaba. Leonor lo invitó a pasar, aunque no tenía nada que ofrecerle. Se sentaron en unas piedras bajo la sombra de un árbol. ¿Cómo está de verdad?, preguntó el padre mirándola a los ojos. Leonor respiró hondo. Nadie le había preguntado eso desde que llegó. Nadie se había sentado con ella a escucharla de verdad. Estoy cansada, padre, cansada de todo. Lo sé, dijo él. Lo que le hicieron no está bien. Dios ve estas cosas. Entonces, ¿por qué permite que pasen? No lo permite, Leonor. Nos da libertad de elegir y a veces la gente elige mal. Se quedaron callados un momento. El viento movía el polvo fino que brillaba con el sol. ¿Ha pensado en hablar con ellos?, preguntó el padre. ¿Para qué? Ya dijeron lo que tenían que decir. ¡Qué estorbo! Las palabras dichas en la ira no siempre son verdad. Estas sí lo eran, padre. Las sentí. El padre Tomás suspiró. Sabía que Leonor tenía razón. Había visto a los hijos en misa los domingos, sentados en las primeras bancas presumiendo su ropa nueva.
No había arrepentimiento en sus caras, solo satisfacción. Bueno, dijo levantándose, si necesita algo, cualquier cosa. Búsqueme y recuerde que Dios no abandona a los que sufren. A veces su respuesta tarda, pero siempre llega. Leonor asintió sin mucha convicción. El padre se fue dejándola con sus pensamientos. Esa tarde Camila volvió a visitarla. Llegó corriendo, agitada, con una bolsa en las manos. ¿Qué pasó, mi hija?, preguntó Leonor, asustada. Nada, abuela, es que me dijeron que no viniera más. Mi papá se enteró de que te traje comida y se puso furioso. Dice que si te vuelvo a ver me va a castigar. Leonor sintió que el corazón se le hacía pedazos. Entonces no vengas, niña. No quiero que te metas en problemas por mí. No, dijo Camila con los ojos brillantes de coraje. Voy a seguir viniendo. Ellos no me van a decir a quién puedo querer. Y ahí estaban las dos. Abuela y nieta abrazadas bajo el sol que empezaba a caer. Una vieja que había perdido todo menos su dignidad. Una joven que estaba aprendiendo lo que significaba la lealtad verdadera. Mientras tanto, en el pueblo los rumores seguían creciendo como malas hierbas. Y aunque nadie lo sabía todavía, esos rumores eran solo el principio de algo mucho más grande que estaba por venir. Pasaron los días lentos, del tipo que se sienten como años. Leonor se había acostumbrado a la rutina del terreno, levantarse con el sol, juntar leña para el fogón, lavar su ropa en un balde. Barrer la choza, aunque siempre volvía a llenarse de polvo. Camila seguía visitándola cada 2 o 3 días, trayendo lo que podía robar de la cocina sin que nadie se diera cuenta. Tortillas. Un pedazo de queso, a veces nada más que sal y chile. Era una tarde de mediados de septiembre, cuando el cielo se puso gris y amenazó con llover. Hacía semanas que no caía agua y la tierra estaba tan seca que se agrietaba como piel vieja. Leonor sintió el cambio en el aire, ese olor especial que viene antes de la lluvia, cuando el viento sopla diferente y los pájaros se callan. Va a llover. Abuela, dijo Camila mirando las nubes. Y fuerte. Ándale, mija, mejor vete antes de que te agarre el agua. No, yo me quedo. Quiero explorar un poco el terreno. Nunca me has dejado andar por aquí. Leonor iba a decirle que no había nada que ver, que todo era piedra y espina, pero Camila ya había saltado de la piedra donde estaba sentada y caminaba curiosa entre los huizaches. La muchacha tenía esa energía de los 16 años, cuando todo parece posible y el mundo todavía no te ha pisoteado los sueños. Caminaba levantando piedras, mirando entre la maleza, como buscando tesoros en un lugar donde no los había. Leonor la veía desde la sombra de la choza. Le recordaba a ella misma de joven cuando creía que el amor era suficiente para construir una vida. Las primeras gotas empezaron a caer. Gruesas, pesadas, haciendo cráteres pequeños en el polvo. Camila corrió hacia el pozo sellado para refugiarse bajo el árbol más grande que crecía junto a él. Leonor le gritó que regresara a la choza. Pero la lluvia ya venía recio y no se oía nada. Fue una lluvia rápida, pero intensa, de esas que empapan en segundos. El agua golpeaba la lámina del techo con furia y se colaba por las rendijas que Leonor no había podido tapar. Afuera, la tierra seca empezó a soltar ese olor profundo, ese olor a vida que solo viene cuando el agua besa el suelo. Después de mucho tiempo, cuando paró, tan repentino como había empezado, Camila seguía junto al pozo. Pero ya no estaba parada, estaba agachada, mirando algo en el suelo. Abuela, gritó, ven a ver esto. Leonor salió de la choza pisando barro. La rodilla le protestó, pero caminó hasta donde estaba su nieta. ¿Qué pasa, mi hija?, dijo Camila señalando. Con la lluvia se movió esta piedra. Era una piedra grande junto a la base del pozo. De esas que parecen llevar ahí desde siempre. Pero con el agua se había aflojado y debajo de ella se veía un hueco negro. Ay, mija, no metas la mano ahí. Pueden haber alacranes. No hay nada, dijo Camila, que ya había metido el brazo hasta el codo. Espérate, siento algo. Sacó un bulto envuelto en tela encerada, amarillenta por el tiempo, lo puso sobre una piedra seca y lo desenvolvió con cuidado.
Adentro había una libreta pequeña de cuero gastado y un sobre cerrado con cera. Leonor sintió que algo le apretaba el pecho. Reconoció esa letra en el sobre. Era la letra de Eusebio. «Ábrelo, abuela», dijo Camila extendiendo el sobre con manos temblorosas. Leonor rompió el sello de cera. Adentro había una carta escrita en el papel que Eusebio usaba para las cosas importantes. La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito cuando ya estaba muy enfermo. «Leonor, mi vida, si estás leyendo esto es porque ya me fui y porque nuestros hijos hicieron exactamente lo que yo temía que harían. Conozco a Gerardo, a Teresa, a Ramiro. Los quiero porque son mis hijos, pero sé cómo son. Sé que la codicia pesa más que el cariño en sus corazones, por eso dejé esto aquí. En el lugar donde nadie con prisa de heredar se va a atrever a mirar. El terreno que ellos creen que no vale nada es en realidad lo más valioso. Pero no te puedo decir más en esta carta. Tienes que buscar lo que dejé en el pozo. Rómpelo si es necesario. Adentro está la verdad. Te amé cada día de mi vida. Perdóname por no haberte contado antes, pero tenía que protegerte y tenía que proteger lo que construimos juntos. Tuyo por siempre, Eusebio». Leonor terminó de leer con lágrimas rodándole por las mejillas. Las palabras se le atoraban en la garganta. Camila la abrazó sin decir nada. «¿Qué quiere decir el abuelo?», preguntó después de un momento. «No sé», respondió Leonor limpiándose la cara con la manga, «pero dice que hay algo en el pozo». Ambas miraron la losa de cemento que sellaba el pozo. Era gruesa, pesada, con grietas, pero todavía firme. No iban a poder moverla ellas dos solas. Leonor abrió la libreta de cuero. Adentro había anotaciones con fechas, números, nombres. Reconoció algunos. Don Rutilio, el que había sido comisario ejidal hace años, don Chencho, que tenía las tierras del norte, doña Simona, cuyo esposo murió dejándola con deudas. Junto a cada nombre había cantidades de dinero y una palabra, pagado. Y al final, con letra más grande, deuda del ejido saldada, 23 de marzo de 1998. «¿Qué es esto, abuela?». Leonor pasaba las páginas, tratando de entender. Había recibos, copias de documentos, firmas, todo relacionado con el ejido, con las tierras comunales, con un préstamo que ella ni siquiera sabía que existía. Sintió vértigo. Como si el suelo se moviera bajo sus pies. Tu abuelo pagó una deuda», dijo despacio. «Una deuda del ejido». «¿Por qué haría eso?». «No lo sé, pero si está aquí escondido es porque es importante». Se quedaron sentadas bajo el árbol mientras el sol salía entre las nubes. El barro se secaba rápido y los charcos se convertían en lodo espeso. Leonor releía la carta una y otra vez. Como si las palabras fueran a cambiar. Don Nadie con prisa de heredar se va a atrever a mirar. Eusebio la conocía bien. Sabía que sus hijos nunca iban a interesarse en un terreno viejo del ejido. Sabía que lo iban a despreciar, que lo iban a ver como basura y justo por eso lo había elegido para esconder algo. «Tenemos que abrir el pozo», dijo Leonor con una determinación que no había sentido en semanas. «¿Cómo?». «Esa losa pesa demasiado. Voy a pedir ayuda». «¿A quién?». Leonor pensó en el padre Tomás, en doña Lupita, en el comisario actual del ejido, don Abundio, que aunque era nuevo en él puesto, era hombre de palabra. «A los que todavía creen en la justicia», respondió. Guardó la carta y la libreta en su rebozo, pegadas al pecho como si fueran lo más valioso del mundo. Porque tal vez lo eran. Camila tuvo que irse antes de que oscureciera, pero prometió volver pronto. Leonor se quedó sola mirando el pozo sellado. Ahora lo veía diferente. Ya no era solo un pozo viejo y olvidado. Era un secreto. Era la última voluntad de Eusebio. Era tal vez su salvación. Recordó esas noches, los últimos meses antes de que Eusebio muriera, las noches en que él se levantaba con trabajos y salía diciendo que iba a revisar algo. Ella pensó que eran las manías de un hombre enfermo, pero no. Eusebio estaba preparando algo, estaba protegiendo algo, la estaba protegiendo a ella. ¿Qué dejaste ahí, viejo?
Le preguntó al viento. ¿Qué es lo que no quisiste decirme? El viento no respondió, solo movió los huizaches y levantó polvo que bailaba en el aire del atardecer. Pero Leonor sintió algo que no había sentido desde que llegó a ese terreno maldito. Sintió esperanza, pequeña, frágil, pero esperanza al fin. Esa noche se acostó abrazando el rebozo donde guardaba la carta. Cerró los ojos y le habló a Eusebio en silencio, como hacía antes de dormir cuando él todavía vivía. No sé qué hiciste, viejo, pero voy a descubrirlo. ¿Y si lo que dejaste ahí puede cambiar las cosas? Te juro que no voy a desperdiciar tu esfuerzo. Te lo juro por todos estos años que vivimos juntos, por todas las veces que me sostuviste cuando pensé que no podía más. Te lo juro, Eusebio. Voy a abrir ese pozo. Y con esa promesa en los labios, finalmente se durmió. Al día siguiente Leonor caminó hasta el pueblo cuando el sol apenas empezaba a calentar. Llevaba la carta y la libreta, envueltas en su rebozo, pegadas al pecho como un tesoro. La rodilla le dolía más que de costumbre, pero no le importó. Tenía una misión. Primero fue a buscar al padre Tomás. Lo encontró en la sacristía preparando las cosas para la misa de las 7. Padre, necesito hablar con usted. Es urgente. El padre Tomás notó algo diferente en ella. Ya no era la mujer derrotada que había visitado hacía unos días. Había un fuego en sus ojos que no estaba antes. Dígame, doña Leonor. Leonor le mostró la carta. El padre se puso los lentes y la leyó despacio. Cuando terminó, se quedó callado un largo rato. Y dice que hay algo en el pozo. Eso dice Eusebio. Pero yo sola no puedo abrir esa losa. Necesito ayuda. ¿Ha pensado en hablar con el comisario? Por eso vine, padre. Quiero que usted esté presente cuando lo abramos. Como testigo, no quiero que nadie después diga que inventé algo. El padre Tomás asintió. Entendía perfectamente. Si lo que Eusebio había dejado ahí era importante. Necesitaban testigos de confianza. Voy a buscar a don Abundio, dijo. Él es hombre honrado, nos ayudará. Una hora después, los tres caminaban rumbo al terreno del ejido. Don Abundio era un hombre de unos 50 años, moreno, fuerte, con manos callosas de trabajar la tierra. Traía una barreta y un mazo que había conseguido prestados. Doña Leonor, dijo mientras caminaban, si lo que dice don Eusebio en esa carta es cierto, esto puede cambiar muchas cosas. Usted sabe de qué habla mi esposo. De esa deuda del ejido. Don Abundio se rascó la cabeza. Yo era chamaco cuando eso pasó. Pero mi papá me contó. Hubo un tiempo como en el 98 cuando un prestamista quiso quitarnos las tierras comunales. Decía que el ejido le debía mucho dinero de una sequía que hubo años antes. Íbamos a perderlo todo. Pero un día el hombre llegó diciendo que alguien había pagado la deuda completa. Nunca supimos quién. ¿Fue Eusebio?, preguntó el padre Tomás. Parece que sí, respondió Leonor, apretando la libreta contra su pecho. Cuando llegaron al terreno, Camila ya estaba ahí. Se había escapado otra vez de su casa. No podía perderme esto, abuela. Los 5 se reunieron alrededor del pozo sellado. La losa de cemento parecía más gruesa de cerca, más imposible de mover. Bueno, pues, dijo don Abundio escupiendo en sus manos. Vamos a ver qué hay aquí. Metió la barreta en una de las grietas y empezó a hacer palanca. El padre Tomás lo ayudó del otro lado. El cemento crujía, protestaba, pero no cedía. Pasaron 20 minutos de esfuerzo puro. El sudor les corría por la cara. Leonor y Camila observaban conteniendo la respiración. Ya casi, gruñó don Abundio. Una más. Con un ruido seco, la losa se movió apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Entre los dos hombres la fueron deslizando hasta que dejó al descubierto el interior del pozo. No había agua, ni siquiera estaba profundo. A unos 2 metros de la superficie se veía un piso de cemento y sobre él
Envuelto en plástico grueso y hule, había un bulto rectangular. Ahí está, susurró Leonor. Don Abundio bajó con cuidado usando una escalera de mano que había traído. Levantó el bulto con trabajos. Porque pesaba bastante y lo subió. Lo pusieron sobre la tierra seca. Era un baúl de metal viejo oxidado en las esquinas, pero todavía firme. Tenía un candado que se rompió con 2 golpes del mazo. Leonor abrió la tapa despacio como si dentro hubiera algo que pudiera desaparecer si movía muy rápido. Adentro había documentos, muchos documentos organizados en folders amarillos. El padre Tomás sacó el primero. Era un testamento notariado con todas las firmas y sellos oficiales. Testamento de Eusebio Martínez Solís, leyó en voz alta. Otorgado el 15 de febrero. De este año ante el notario público número 3D. Se detuvo. Miró a Leonor. Este testamento es de hace un año, 4 meses antes de que don Eusebio muriera. ¿Qué dice?, preguntó Leonor con la voz quebrada. El padre siguió leyendo. Dejo como única y universal heredera de todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias y derechos a mi esposa Leonor García de Martínez. A mis hijos Gerardo, Teresa y Ramiro, les corresponderá únicamente lo que la ley marca como pensión alimenticia, mientras mi esposa viva. Pero ninguno tendrá derecho sobre la casa, las tierras ni los ahorros familiares. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevió a soplar. Eso quiere decir, empezó Camila, que el reparto que hicieron tus padres es inválido, completó don Abundio. Este testamento es legal. Tiene fecha posterior. Anula cualquier otro documento. Leonor se llevó las manos a la boca. Las lágrimas empezaron a rodar sin permiso. Eusebio. Eusebio lo sabía. Sabía lo que iban a hacer. El padre Tomás sacó más documentos del baúl. Había recibos de pagos a nombre de Eusebio, cantidades enormes. Todos dirigidos a un tal licenciado Medina que había sido él. Prestamista del ejido. Miren esto, dijo mostrando una carta oficial. Es del gobierno del estado. Confirma que la deuda del ejido de San Juan fue saldada en su totalidad el 23 de marzo de 1998 por Eusebio Martínez. El pago evitó que las tierras comunales fueran rematadas. Don Abundio se quitó el sombrero en señal de respeto. Don Eusebio salvó al ejido, salvó a todos y nadie lo supo. ¿Por qué no dijo nada?, preguntó Camila. Porque era un hombre humilde, respondió Leonor limpiándose las lágrimas. No le gustaba presumir. Hacía las cosas porque tenía que hacerlas, no para que lo aplaudieran. Había más documentos en el baúl, planos, mapas antiguos del ejido y un expediente que el padre Tomás abrió con cuidado. Esto es increíble, dijo leyendo. Este terreno donde estamos. Doña Leonor, no es solo un terreno, es el punto clave de la antigua concesión de riego. Miren, aquí está marcado. Don Abundio estudió los planos. Es cierto. Este lugar es donde pasa el ducto principal. Si se regulariza, todo el ejido tendría acceso legal al agua. Llevamos años tratando de arreglar eso con el gobierno, pero nos falta este título y aquí está. Entonces este terreno. Empezó Leonor, vale mucho, interrumpió don Abundio. Pero no por dinero, vale porque es la llave para que todos podamos seguir cultivando. Sin esto, en unos años las tierras van a quedar secas porque el gobierno no nos reconoce el derecho al agua. Leonor se sentó en una piedra. Era demasiada información, demasiados años de silencio de Eusebio, demasiada planeación. Mi esposo me protegió, dijo casi para sí misma. Supo que nuestros hijos iban a hacer esto. Supo que me iban a quitar todo. Por eso dejó el terreno que parecía basura, porque sabía que ellos no lo iban a querer. Y aquí escondió la verdad. Era un hombre sabio, dijo el padre Tomás. Y lo que hizo por el ejido merece ser reconocido. Camila abrazó a su abuela. Las dos lloraban ahora, pero no de tristeza. Era otro tipo de llanto, era alivio, era gratitud, era la sensación de que después de tocar fondo, finalmente había algo de luz.
Don Abundio revisó cada documento con cuidado. El padre Tomás los fotografió con un celular viejo que traía. Necesitaban evidencia. Necesitaban que esto quedara registrado. Doña Leonor, dijo don Abundio después de revisar todo. Con estos documentos usted es la dueña legal de todo. La casa, las tierras, los ahorros. Sus hijos no tienen ningún derecho y más todavía, lo que don Eusebio hizo por elegido la convierte en una mujer muy respetada aquí. No quiero respeto, respondió Leonor. Solo quiero justicia. Va a tener ambas cosas, aseguró el padre Tomás. Pero necesitamos un abogado, alguien que presente estos documentos de manera oficial. Yo conozco a alguien, dijo don Abundio. El licenciado Trejo es del pueblo, es honrado y no cobra caro. Él nos puede ayudar. Guardaron todos los documentos de vuelta en el baúl. Don Abundio se lo llevó a su casa para guardarlo en un lugar seguro. El padre Tomás prometió hablar con el abogado ese mismo día. Cuando todos se fueron, Leonor se quedó sola con Camila junto al pozo abierto. ¿Qué va a pasar ahora, abuela? Leonor miró hacia el pueblo. Desde ahí se veía la torre de la iglesia, el mercado y a lo lejos la casa que había sido suya. Ahora, dijo con una voz que sonaba diferente, más firme, más segura. Ahora vamos a recuperar lo que es nuestro. El domingo siguiente, después de la misa de 11, el comisario don Abundio pidió la palabra frente a la capilla. Era costumbre del pueblo que los asuntos importantes del ejido se trataran ahí, donde toda la comunidad pudiera escuchar. La gente se arremolinó curiosa. Algunos todavía traían sus mantillas de misa. Otros habían salido de la cantina al ver el movimiento. Leonor estaba parada a un lado con su rebozo azul y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Camila le sostenía la mano. Buenos días a todos, comenzó don Abundio con voz clara. Los reuní porque hay algo que la comunidad tiene que saber, algo que ha estado oculto durante muchos años y que hoy sale a la luz. El murmullo empezó. La gente se empujaba para oír mejor. ¿Se acuerdan del año 98 cuando estuvo a punto de perderse el ejido por una deuda? Varios de los viejos asintieron. Algunos se miraron entre sí. Recordando. Todos pensamos que fue un milagro que alguien pagara esa deuda, continuó don Abundio. Pero no fue milagro, fue don Eusebio Martínez. Él vendió parte de sus tierras, pidió préstamos. Trabajó doble para juntar el dinero y salvó al ejido completo. El silencio cayó como piedra. La gente no se lo esperaba. ¿Eusebio?, preguntó don Chencho. Don Eusebio, el de doña Leonor. El mismo. Y aquí tengo los documentos que lo prueban. Recibos, cartas, todo firmado y con sello oficial. Don Abundio sacó copias que el licenciado Trejo había hecho y las mostró. Varias personas se acercaron a verlas. Don Rutilio, que había sido comisario en esos años, tomó uno de los papeles y lo leyó con los ojos llenos de lágrimas. Es cierto, dijo con voz quebrada. Yo estuve ahí cuando se pagó la deuda, pero el licenciado Medina nos dijo que había sido un benefactor anónimo. Nunca nos dijo que fue Eusebio porque don Eusebio le pidió que no dijera nada, explicó don Abundio. Era un hombre humilde, no quería reconocimiento, solo quería salvar al ejido. Las mujeres empezaron a llorar. Los hombres se quitaban los sombreros. Doña Lupita se acercó a Leonor y la abrazó. Su esposo era un santo, doña Leonor, un santo. Y hay más, continuó don Abundio levantando la voz. Don Eusebio dejó un testamento legal, notariado y con todas las firmas necesarias. En ese testamento deja todos sus bienes a su esposa Leonor, todo. La casa, las tierras, los ahorros. A sus hijos no les corresponde nada más que lo que la ley marca como pensión. El murmullo explotó. La gente se volteaba entre sí. Comentando, preguntando, tratando de entender. Eso quiere decir que lo que hicieron los hijos de empezó alguien. Es inválido, completó el padre Tomás, que estaba junto al comisario. Ellos falsificaron el reparto, manipularon documentos y despojaron a doña Leonor de lo que legalmente le pertenece.
Rateros. Gritó una voz desde atrás. Sinvergüenzas, agregó otra. El padre Tomás levantó las manos pidiendo calma. La justicia se hará, hermanos, pero con orden. El licenciado Trejo ya está preparando la demanda. Los documentos son claros, doña Leonor recuperará lo que es suyo. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el viento de marzo. Para la hora de la comida ya todos sabían. En la tienda de don Beto, en la tortillería, en el mercado, en las casas. En la cantina. Don Eusebio salvó al ejido. Doña Leonor es la dueña verdadera. Los hijos son unos ladrones. En la casa grande Gerardo estaba comiendo cuando llegó su compadre Julián con la noticia. ¿Ya te enteraste? Tu mamá encontró un testamento de tu papá. Dice que todo es de ella. Gerardo soltó el tenedor. La sangre se le fue a los pies. ¿Qué? Pues sí, lo acaban de leer en la capilla. Parece que ustedes no tienen derecho a nada. Teresa entró corriendo de la cocina. ¿Es cierto lo que está diciendo Julián? No sé, respondió Gerardo levantándose. Voy a averiguar. Caminó al pueblo. Con las piernas temblando. En el camino, la gente que antes lo saludaba, ahora lo veía con desprecio. Algunos hasta se cambiaban de banqueta para no cruzarse con él. Llegó a la casa del comisario. Don Abundio estaba en el portal tomando agua. ¿Es cierto lo del testamento? Preguntó Gerardo sin saludar. Buenos días para usted también, respondió don Abundio seco. Y sí, es cierto. Su padre dejó todo a su mamá. Este documento lo prueba. Le mostró la copia del testamento. Gerardo lo leyó 3 veces. Buscaba errores, inconsistencias, algo que pudiera desacreditarlo. Pero no había nada. Estaba perfecto. Fecha posterior, firmas válidas, sellos oficiales. Esto tiene que ser falso, tartamudeó. Es auténtico. El notario ya lo confirmó y hay testigos de cuándo se firmó. Su papá lo hizo porque sabía lo que ustedes iban a hacer. No puede ser. Nosotros somos los hijos. Tenemos derecho. Tienen derecho a nada, interrumpió don Abundio con voz dura. Y más todavía, su padre pagó la deuda del ejido. Sabía que salvó las tierras de todos aquí. Gerardo parpadeó. No sabía nada de eso. Claro que no sabía, continuó don Abundio. Porque su padre era un hombre de verdad. Y ustedes son todo lo contrario. Gerardo regresó a la casa arrastrando los pies. Teresa y Ramiro ya lo esperaban con caras de preocupación. ¿Y bien?, preguntó Teresa. Es verdad, todo es verdad. Ramiro aventó una silla. No puede ser. Esta casa es nuestra. Nosotros somos los dueños. Ya no, dijo Gerardo dejándose caer en una silla. Papá nos dejó fuera. Supo que íbamos a hacer esto y nos dejó fuera. Los 3 hermanos se miraron por primera vez en semanas. El miedo les apretaba el estómago. No era miedo a perder la casa o el dinero. Era miedo a enfrentar la verdad de que habían traicionado a su propia madre y ahora todos lo sabían. En el mercado las señoras hablaban sin parar. Yo siempre dije que esos muchachos estaban mal. Comentaba doña Chui. Desde chiquitos se les veía lo marrullero. Pobre doña Leonor, agregó doña Meche. Y pensar que la corrieron como si fuera cualquier cosa, pues ahora resulta que ella es la dueña de todo y ellos van a tener que devolver hasta el último centavo. En la cantina. Los hombres brindaban por la memoria de don Eusebio. Ese hombre sí que era hombre, decía uno levantando su cerveza. Salvó al ejido y nunca lo presumió. Y cuidó a su esposa hasta después de muerto, agregó otro. Eso sí es amor verdadero. El licenciado Trejo, un hombre delgado de unos 40 años con lentes gruesos, visitó a Leonor esa tarde en el terreno. Traía un portafolio lleno de papeles. Doña Leonor, el caso es sólido. Con el testamento de don Eusebio, los documentos del ejido y los recibos que encontramos, no hay forma de que pierda.
La casa, las tierras, los ahorros, todo le será devuelto. ¿Y mis hijos? Preguntó Leonor, ¿van a enfrentar cargos por fraude documental? Manipularon papeles oficiales después de la muerte de su esposo. Eso es delito. Podrían ir a la cárcel, aunque lo más probable es que les den una multa fuerte y servicio comunitario. Leonor asintió. No sentía alegría. No sentía venganza. Solo sentía cansancio. ¿Cuánto tiempo va a tardar todo esto? Un mes, tal vez 2, pero ya presenté la demanda oficial. Los documentos están en orden. Y créame, doña Leonor. Todo el pueblo está de su lado. Era verdad. Cuando Leonor caminaba al pueblo para comprar algo, la gente la saludaba con respeto. Las señoras le regalaban verduras. Don Beto no le quiso cobrar el aceite. Doña Lupita le llevó un pollo guisado. No estamos dejando que pase hambre, le dijo. Usted es la esposa del hombre que salvó al ejido. Merece respeto. Camila llegó esa noche brincando de felicidad. Abuela, todo el mundo habla de ti en la escuela, en la calle. Todos dicen que vas a recuperar todo. Sí, mi hija, pero eso no me devuelve el tiempo perdido ni el dolor, pero te devuelve tú. Dignidad. Leonor miró a su nieta. Tenía razón. La dignidad que le habían quitado cuando la echaron estaba regresando. No porque ahora fuera a ser rica, sino porque la verdad había salido a la luz. Y la verdad, descubrió Leonor esa noche mientras miraba las estrellas desde su choza remendada, la verdad siempre pesa más que las mentiras. Pasaron 3 días desde que la noticia explotó en el pueblo. 3 días en los que Leonor empezó a sentir que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. El licenciado Trejo había presentado todos los documentos ante el juzgado. El proceso legal estaba en marcha. Era una tarde de calor pegajoso cuando Leonor vio venir a alguien por el camino del ejido. Reconoció la forma de caminar antes de ver la cara. Era Gerardo. Su hijo mayor venía. Vestido con ropa limpia, peinado, con una bolsa de mandado en la mano. Caminaba despacio, como si le costara trabajo llegar. Leonor sintió que el corazón se le apretaba. No sabía si era por miedo, por esperanza o por las dos cosas juntas. Buenas tardes, mamá, dijo Gerardo cuando llegó. Su voz sonaba diferente, suave, casi como cuando era niño. Buenas tardes, respondió Leonor sin moverse de donde estaba sentada. Gerardo miró alrededor, la choza remendada, el terreno lleno de piedras, la pobreza en la que había vivido su madre mientras ellos disfrutaban de la casa grande. Vine a verte. A hablar contigo. Ya es tarde para hablar. No, mamá, nunca es tarde. Gerardo se acercó y le extendió la bolsa. Adentro había pan dulce, queso fresco, una lata de chiles jalapeños. Te traje esto. Sé que no es mucho, pero... Leonor no tomó la bolsa. La miró como si adentro hubiera veneno. ¿Qué quieres, Gerardo? Su hijo suspiró, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. Quiero que hablemos como familia. Lo que pasó, lo que hicimos, estuvo mal. ¿Estuvo mal o salió mal?, preguntó Leonor con una calma que no sentía. Las dos cosas, mamá. Me equivoqué. Nos equivocamos, pero somos familia. Podemos arreglar esto. ¿Arreglarlo cómo? Devolviéndome lo que me robaron, disculpándose por decirme que estorbo. Gerardo bajó la mirada. El peso de sus propias palabras le caía como piedras. No debí decir eso. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando en el dinero, en quedarte con todo, en deshacerte de mí. No era eso, mamá. Era exactamente eso, interrumpió Leonor levantándose. Y lo peor no es que lo hayan hecho, lo peor es que lo planearon, que lo hicieron creyendo que yo no tenía defensa, que me iban a dejar morir aquí. Olvidada. Gerardo alzó las manos como rindiéndose. Tienes razón, tienes toda la razón, pero vine a pedirte perdón, a decirte que podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Leonor lo miró fijamente.
Gerardo, tú me dijiste que estorbaba, ¿recuerdas? Me lo dijiste mirándome a los ojos. Fue Ramiro quien dijo eso, no yo. Pero tú no dijiste nada. Te quedaste callado. Eso fue peor. El silencio entre los dos era tan denso que se podía cortar con cuchillo. A lo lejos se oía el canto de las chicharras y el ladrido de un perro. Mira, mamá, continuó Gerardo cambiando de táctica. Sé que el testamento de papá dice que todo es tuyo. Está bien, lo acepto. Pero piensa en la familia, en tus nietos, en Camila. ¿De verdad quieres que esto termine en los juzgados? ¿Que todo el pueblo nos vea pelear? El pueblo ya nos vio pelear cuando me corrieron. Podemos arreglarlo entre nosotros, sin abogados, sin jueces. Tú te quedas con lo que es justo y nosotros también. El cómo debe ser. Leonor entendió. Gerardo no venía a pedir perdón. Venía a negociar, a suavizar las cosas antes de que el juez dictara sentencia. Lo justo, repitió Leonor. ¿Qué es lo justo, hijo? La mitad de lo que es mío. Un cuarto. ¿Qué parte de mi propia herencia me vas a dejar quedarte? No es así, mamá. Solo digo que podemos llegar a un acuerdo que no tiene que ser todo o nada. En ese momento llegó Teresa. Venía con un ramo de flores silvestres que seguramente había cortado en el camino. Traía puesta una blusa bordada que Leonor le había regalado años atrás. Mamá, dijo con voz quebrada. Qué gusto verte. Leonor no respondió, solo la miró. Vine a decirte que lo siento, que me duele lo que pasó, que nunca quise lastimarte. Teresa se acercó y trató de abrazarla, pero Leonor se hizo a un lado. No me toques. Mamá, por favor. ¿Qué? Por favor, olvide que me trataron como basura. Por favor, finja que no pasó nada. Teresa dejó caer las flores. Empezó a llorar. Un llanto que parecía sincero, pero que sonaba ensayado. Es que estábamos confundidos. La muerte de papá nos afectó mucho. No sabíamos lo que hacíamos. Sabían perfectamente lo que hacían, dijo Leonor con voz firme. Tanto que hasta falsificaron documentos. Eso fue un malentendido, intervino Gerardo rápido. El notario que nos ayudó nos aseguró que todo estaba bien. Nosotros no sabíamos que papá había hecho otro testamento. Mentira. Ustedes manipularon todo para quedarse con lo que no les correspondía. Ramiro apareció por el camino en ese momento. No venía con regalos ni con cara de arrepentimiento. Venía con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Ya basta de drama, dijo cuando llegó. Mamá, vamos a arreglar esto de una buena vez. No hay nada que arreglar, respondió Leonor. Claro que sí. Mira. Entendemos que estás enojada. Está bien, tienes derecho, pero no puedes quedarte con todo. Nosotros también somos sus hijos, también tenemos derecho a la herencia. El testamento de su padre dice. Otra cosa. Los testamentos se pueden impugnar, soltó Ramiro. Podemos decir que papá estaba enfermo, que no estaba en sus cabales, que alguien lo presionó. ¿Van a difamar a su propio padre? Preguntó Leonor incrédula. ¿Tan bajo van a caer? Gerardo le puso una mano en el hombro a Ramiro para callarlo. No es necesario llegar a eso. Solo queremos hablar, llegar a un acuerdo. El único acuerdo que hay, dijo Leonor, es el que su padre dejó escrito. Y ese acuerdo dice que todo es mío. Teresa volvió a intentar acercarse. Mamá, piensa en nosotros. Somos tu sangre. No puedes dejarnos sin nada. Ustedes me dejaron sin nada primero. Pero eras vieja. Dijiste que no necesitabas. Teresa se calló al darse cuenta de lo que acababa de decir. Ramiro le lanzó una mirada furiosa. ¿Ves? Dijo Leonor. Ni siquiera pueden fingir bien. Todavía creen que era justo correrme. Gerardo cambió de estrategia otra vez. Se arrodilló frente a su madre, un gesto dramático que se veía ensayado.
Mamá, por favor, no dejes que esto destruya a la familia. Papá no hubiera querido esto. Su padre quiso protegerme de ustedes. Por eso escondió el testamento porque los conocía. Mejor que yo. Entonces vamos a tener que pelear en los tribunales, dijo Ramiro quitándose la máscara. Y te advierto, mamá, no va a ser fácil. Tenemos amigos, conocemos gente importante. Y yo tengo la verdad, respondió Leonor. Y en este pueblo eso vale más que cualquier amistad. Los tres hermanos se miraron. La dulzura se les estaba acabando. La paciencia fingida se les agotaba. Vas a estar sola, amenazó Teresa. Sin familia, sin nadie. Ya estoy sola. Ustedes se encargaron de eso. Si sigues con esto, advirtió Gerardo levantándose, vas a arrepentirte. Lo único de lo que me arrepiento, dijo Leonor con una calma que los asustó, es de no haberles puesto límites cuando eran niños. Tal vez así hubieran crecido con corazón. Ramiro dio un paso adelante con los puños cerrados. Por un momento pareció que iba a golpearla, pero Camila apareció corriendo desde atrás de la choza. Aléjate de mi abuela, gritó poniéndose entre él y Leonor. Camila, vete a la casa, ordenó Ramiro. No me quedo con mi abuela. Eres menor de edad. Haces lo que yo digo. Ya tengo 16 y sé distinguir entre el bien y el mal. Algo que ustedes nunca aprendieron. Teresa intentó agarrarla del brazo, pero Camila se zafó. Camila, no seas tonta. Ellos te están usando. Nadie me está usando. Yo elegí estar aquí porque mi abuela es la única persona decente en esta familia. Los tres hermanos se miraron derrotados. No iban a lograr nada. Leonor no iba a ceder y ahora hasta su propia hija los había rechazado. Esto no se va a quedar así, dijo Gerardo recogiendo la bolsa de comida que Leonor nunca aceptó. Vas a ver. Ya veremos, respondió Leonor. Los tres se fueron caminando rápido, aventando piedras con los pies, murmurando amenazas que el viento se llevaba. Leonor los vio alejarse. Camila la abrazó. Estuvo bien lo que hiciste, abuela. No sé, mi hija, eran mis hijos. Eran, ya no lo son. Y esas palabras, dichas por una muchacha de 16 años, fueron las más sabias que Leonor había escuchado en mucho tiempo. El domingo llegó pesado, con un calor que presagiaba tormenta. Las nubes se amontonaban en el horizonte como testigos de lo que estaba por pasar. La misa de 11 terminó como siempre con el padre Tomás bendiciendo a los fieles y recordándoles que Dios ve todo, incluso lo que se esconde en los corazones. Pero ese día nadie se fue después de la bendición. La gente se quedó afuera de la capilla formando un semicírculo en la explanada. Todos sabían que algo iba a pasar. El aire olía a confrontación. Leonor llegó acompañada de Camila. Doña Lupita y don Abundio. Llevaba puesto su vestido menos gastado, el rebozo azul bien acomodado y en la mano una bolsa de tela con documentos. Caminaba despacio por la rodilla, pero con la frente en alto. Ya no era la mujer humillada que había llegado al terreno del ejido, era otra. Era la mujer que había encontrado su voz. Los hermanos ya estaban ahí. Gerardo, Teresa y Ramiro llegaron con un hombre que nadie del pueblo conocía. Era delgado con traje barato y maletín de piel falsa. Se presentó como licenciado Vargas, notario público. Notario, murmuró alguien entre la gente. Ese no será el que les ayudó a falsificar los papeles. El padre Tomás levantó las manos pidiendo orden. Hermanos, estamos en casa de Dios. Lo que se va a hablar aquí se hablará con respeto y con verdad. Don Abundio se adelantó como comisario ejidal. Tenía la autoridad moral para presidir el encuentro. Hace 3 semanas se descubrió un testamento de don Eusebio Martínez que cambia todo lo que creíamos saber sobre la herencia familiar. Hoy estamos aquí para que las dos partes presenten sus argumentos frente a la comunidad, antes de que el juez dicte sentencia oficial. Gerardo dio un paso al frente. Traía papeles en la mano y una expresión de quien cree tener la razón. Con todo respeto a mi madre y a la comunidad,
queremos aclarar que el testamento que ella presenta tiene irregularidades. Mi padre estaba muy enfermo cuando supuestamente lo firmó. No estaba en condiciones de tomar decisiones. Un murmullo recorrió la multitud. El licenciado Vargas asintió con la cabeza. Como si todo lo que Gerardo decía fuera verdad absoluta. Además, continuó Teresa, nosotros como hijos tenemos derecho a una parte de la herencia. No es justo que se nos deje sin nada después de todo lo que hicimos por nuestros padres. Varias personas se voltearon a ver, entre ellas con caras de incredulidad. Todo lo que hicieron si habían corrido a su madre como perro. El padre Tomás le cedió la palabra a Leonor. Ella se acercó con pasos lentos pero seguros. Sacó de su bolsa el testamento original. Este documento fue firmado por mi esposo Eusebio el 15 de febrero del año pasado. 4 meses antes de morir. Ese día él caminó por su propio pie hasta la notaría del pueblo vecino. Ahí está el registro de entrada, la hora, los testigos. Le pasó los papeles al padre Tomás, que los revisó y asintió. Eusebio no estaba confundido, continuó Leonor. Sabía perfectamente lo que hacía. Me lo dejó todo porque sabía lo que ustedes iban a hacer, porque los conocía. Porque durante meses los vio planear cómo repartirse la herencia antes de que él siquiera muriera. Ramiro dio un paso adelante con la cara roja de coraje. Eso es mentira. Nosotros nunca. Yo los escuché, gritó Camila interrumpiéndolo. Los escuché una noche en la cocina diciendo que el abuelo ya estaba viejo, que pronto se iba a morir, que había que pensar en cómo dividir todo. Camila, cállate, ordenó Teresa. Tú no sabes de qué hablas. Sé perfectamente de qué hablo. También los escuché decir que la abuela estorbaba, que había que mandarla lejos. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los pájaros se atrevieron a cantar. El licenciado Trejo, que había estado observando en silencio, se adelantó. Tengo en mi poder pruebas de que los señores Gerardo, Teresa y Ramiro Martínez manipularon documentos oficiales. Este supuesto testamento que ellos presentaron, dijo sacando una copia, fue elaborado después de la muerte de don Eusebio. Las fechas no coinciden. Las firmas son falsas y este notario, señaló al licenciado Vargas, está siendo investigado por fraude en otros casos similares. El licenciado Vargas palideció. Abrió la boca para defenderse, pero no le salieron las palabras. Gerardo intentó recuperar el control. Aún así, nosotros somos los hijos. Tenemos derechos. No pueden dejarnos sin nada. La ley dice que tienen derecho a pensión alimenticia mientras su madre viva, respondió el licenciado Trejo. Eso es todo. Don Eusebio fue muy claro. La casa, las tierras, los ahorros. Todo es de doña Leonor. ¿Y el terreno del ejido? Preguntó Ramiro con veneno en la voz. Ese terreno que supuestamente vale tanto, también se lo va a quedar ella. Don Abundio tomó la palabra. Ese terreno es la clave para el sistema de riego del ejido completo. Don Eusebio lo sabía, por eso lo protegió. Y hay algo más que ustedes no saben y que toda la comunidad merece escuchar. Sacó copias de los recibos que habían encontrado en el pozo. Los mostró a la gente. En 1998, cuando el ejido estuvo a punto de perderse por una deuda con un prestamista, don Eusebio pagó esa deuda completa. Vendió parte de sus tierras, pidió préstamos, trabajó doble. Salvó al ejido, salvó a todas nuestras familias y nunca dijo nada, nunca pidió reconocimiento. La gente estalló en murmullos. Algunos empezaron a aplaudir. Don Rutilio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Es cierto, confirmó con voz quebrada. Yo estuve ahí cuando se pagó. Nunca supe que fue don Eusebio hasta ahora. Otros ejidatarios asintieron. Las mujeres se abrazaban llorando. Los hombres se quitaban los sombreros en señal de respeto. Gerardo, Teresa y Ramiro se veían cada vez más pequeños. La gente ya no los miraba con lástima ni con curiosidad. Los miraba con desprecio. Entonces, dijo una voz desde atrás, mientras don Eusebio salvaba al pueblo, sus hijos solo pensaban en robarle a su madre.
Sinvergüenzas, gritó otra voz. Debería darles vergüenza, agregó una más. Ramiro ya no aguantó. Se acercó a Leonor con los puños cerrados y la cara descompuesta de rabia. Todo esto es tu culpa, vieja. Debiste quedarte callada. Debiste morirte en ese terreno como un perro. El grito resonó en la explanada como bofetada. Varias personas jadearon horrorizadas. Don Abundio y el padre Tomás se interpusieron entre Ramiro y Leonor. Ya basta, ordenó el padre con autoridad que no solía usar. Esto es un lugar sagrado. Pero el daño ya estaba hecho. Ramiro acababa de mostrar frente a todo el pueblo quién era realmente y lo que acababa de decir no tenía perdón. Leonor dio un paso adelante. Ya no temblaba, ya no tenía miedo. Miró a sus 3 hijos uno por uno. El perdón no se compra con herencias, dijo con voz clara. La gratitud no se negocia con amenazas. Ustedes me dieron un terreno pensando que era basura, pero su padre me dejó algo más valioso: dignidad, justicia. Y la verdad. Se volteó hacia don Abundio. Voy a conservar el terreno y voy a ceder los derechos de riego al ejido para que todas las familias puedan seguir trabajando sus tierras. No quiero dinero por eso. Solo quiero que mi esposo sea recordado como el hombre bueno que fue. La gente estalló en aplausos. Algunos gritaban bendiciones. Otros abrazaban a Leonor. Y a mis hijos. Continuó cuando se calmó el ruido: les dejo lo único que me dieron, una lección. La lección de que la codicia destruye todo, de que el respeto se gana, no se hereda. Y la distancia que ellos mismos pusieron entre nosotros. Gerardo intentó hablar, pero ya no había palabras. Teresa lloraba, pero ahora sus lágrimas sí parecían reales. Ramiro miraba al suelo. Derrotado. El licenciado Vargas recogió su maletín y se fue casi corriendo. Sabía que las investigaciones en su contra apenas comenzaban. El padre Tomás levantó las manos al cielo. Que Dios perdone lo que aquí se ha revelado y que esta familia encuentre paz. Aunque sea separada. Camila abrazó a su abuela mientras las campanas de la iglesia empezaban a sonar. No sabían si sonaban por la misa o porque alguien arriba había decidido que la justicia merecía música. La gente empezó a dispersarse. Algunos se acercaban a Leonor a darle la mano, a felicitarla, a pedirle perdón por no haberla ayudado antes. Ella los recibía a todos con humildad. Los 3 hermanos se fueron caminando juntos pero separados. Ya no eran los dueños de nada, solo eran 3 personas que habían perdido mucho. Más que una herencia. Habían perdido su dignidad. Y mientras el sol empezaba a esconderse entre las nubes, Leonor sintió por primera vez en meses que el peso que cargaba en el pecho se aligeraba. No era felicidad completa, pero era paz. Y después de todo lo vivido, la paz era suficiente. 3 semanas después del enfrentamiento frente a la capilla, el juez del distrito dictó sentencia. Leonor estaba en su choza cuando el licenciado Trejo llegó con la noticia. Venía con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Ganamos, doña Leonor, ganamos todo. El juez había declarado válido el testamento de Eusebio. La casa, las tierras, las vacas, los ahorros en el banco. Todo quedaba bajo propiedad legal de Leonor García de Martínez. Los hermanos tenían 30 días para desalojar la casa y devolver lo que habían tomado. Además, se enfrentarían cargos por fraude documental con multa económica y trabajo comunitario. Leonor escuchó todo sentada en su piedra junto al pozo. No brincó de alegría, no lloró de emoción, solo asintió despacio, como quien recibe algo que siempre supo que le pertenecía. ¿Y el terreno del ejido? Preguntó. Es suyo también, pero si usted quiere ceder los derechos de riego, necesitamos hacer unos papeles ante el comisario. Quiero hacerlo. Mi esposo salvó al ejido. Es justo que el ejido se beneficie. Esa tarde se organizó una reunión en la casa del comisario. Llegaron todos los ejidatarios: don Rutilio, don Chencho, doña Simona y muchos más. Algunos traían sus sombreros en la mano como señal de respeto. Otros llegaron con sus esposas.
que cargaban comida para celebrar. Don Abundio puso los documentos sobre la mesa. Doña Leonor ha decidido ceder los derechos de agua del terreno del ejido. Esto significa que podemos regularizar el sistema de riego, que nuestras tierras van a seguir produciendo, que nuestros hijos van a poder seguir trabajando el campo. La gente aplaudió. Algunos gritaban bendiciones. Don Rutilio se acercó a Leonor con lágrimas en los ojos. Usted y don Eusebio salvaron al ejido 2 veces. Primera cuando él pagó la deuda y ahora, cuando usted nos da el agua. No tenemos cómo pagarle. No me tienen que pagar. Nada, respondió Leonor. Solo quiero que recuerden a mi esposo como el hombre bueno que fue. Que sus nietos sepan que aquí hubo un hombre que se sacrificó por los demás sin esperar nada a cambio. Lo vamos a recordar, prometió don Abundio. Vamos a poner una placa en el centro del ejido con su nombre para que todos sepan lo que hizo. Firmaron los documentos. El padre Tomás bendijo los papeles. Las mujeres sirvieron mole, arroz, tortillas hechas a mano. Fue una celebración sencilla, pero llena de gratitud verdadera. Camila no se despegó de su abuela en toda la tarde. La muchacha brillaba de orgullo. ¿Vas a regresar a la casa grande, abuela? Leonor miró hacia el horizonte donde se veía el techo de lo que había sido su hogar durante 40 años. Sí, mija, voy a regresar porque es mi casa, porque tu abuelo y yo la construimos con nuestras manos. Y tus hijos ya no son mis hijos, ya no más. Las palabras sonaron duras, pero eran verdad. Leonor había pasado noches enteras pensando en eso. Podía perdonarlos tal vez con el tiempo. Podía olvidar. Nunca. Pero lo más importante, tenía que permitir que siguieran lastimándola. No, eso ya no. Una semana después, Leonor regresó a la casa grande. Gerardo, Teresa y Ramiro ya se habían ido. Habían dejado las llaves en la mesa de la cocina junto con una nota corta que decía: aquí está lo tuyo, nada más. Ni disculpa, ni explicación, ni adiós. La casa estaba sucia. Los platos sin lavar en el fregadero, ropa tirada, muebles movidos de lugar, pero seguía haciendo su casa, seguía oliendo a los años que había vivido ahí. Con Eusebio. Doña Lupita llegó con su escoba. No se preocupe, doña Leonor, yo la ayudo a limpiar. Yo también, dijo Camila apareciendo con un trapeador. Llegaron más mujeres del pueblo, doña Chui, doña Meche, otras vecinas que habían guardado silencio durante el despojo, pero que ahora querían compensar su cobardía con acciones. Limpiaron, barrieron, lavaron. En 3 horas la casa volvió a brillar. Leonor entró al cuarto que había compartido con Eusebio durante tantos años. La cama seguía en el mismo lugar. El ropero donde guardaba su ropa también. Se sentó en la orilla de la cama y pasó la mano por la colcha. Ya regresé, viejo, susurró. Ya regresé a casa. Esa noche durmió en su propia cama por primera vez en meses. El colchón era más suave que el suelo de la choza. Las sábanas olían a limpio, pero extrañamente Leonor no sintió la paz que esperaba. Había ganado la batalla legal, había recuperado su patrimonio, pero había perdido a sus hijos y eso dolía de una forma que ningún juez podía arreglar. Al día siguiente fue al banco a revisar las cuentas. El gerente la recibió con respeto renovado. Doña Leonor, aquí están todos sus ahorros. Su esposo fue muy cuidadoso con el dinero. Hay suficiente para que viva cómoda el resto de su vida. Leonor vio los números en el papel. Era más de lo que había imaginado. Eusebio había sido un hombre previsor hasta el final, pero el dinero no la emocionaba. Había vivido con tan poco en la choza que ya sabía que podía sobrevivir sin lujos. Lo que sí le importaba era la justicia y esa ya la había conseguido. Regresó a la casa y se sentó en el portal. Desde ahí se veía el camino que llevaba al pueblo. Vio pasar carretas, mujeres con canastas, niños jugando. La vida seguía como siempre, pero ella era diferente. Camila llegó corriendo después de la escuela. Abuela, ¿es cierto que mis papás se fueron del pueblo?
Eso dicen. ¿Y no van a volver? No lo sé, mi hija. Tal vez con los años o tal vez nunca. Camila se sentó junto a ella en el escalón del portal. ¿Tú estás triste? Leonor pensó la respuesta. ¿Estaba triste? Sí. ¿Estaba arrepentida? No. Estoy en paz, respondió finalmente. Y eso es más importante que estar feliz. Don Abundio pasó esa tarde con noticias del ejido. Ya empezaron los trabajos del sistema de riego, doña Leonor. Gracias a usted vamos a poder sembrar el doble. El próximo año. Gracias a Eusebio, corrigió ella. Yo solo terminé lo que él empezó. Pues gracias a los dos. Y quiero invitarla a la inauguración de la placa. Va a ser el próximo domingo después de misa. Leonor aceptó no porque le gustara la atención, sino porque era una forma de honrar a su esposo. El domingo llegó soleado. Toda la comunidad se reunió frente a la capilla. En el centro habían puesto una placa de bronce montada en piedra que decía, en memoria de Eusebio Martínez Solís, hombre de honor que salvó al ejido en su momento más oscuro. Su legado vive en cada cosecha. En cada gota de agua que riega nuestras tierras. 1945 a 2024, nunca olvidado, siempre agradecido. El padre Tomás la bendijo. Don Abundio dio un discurso. Varios ejidatarios contaron historias de Eusebio que Leonor ni siquiera conocía. Historias de cómo había ayudado a otros en silencio, de cómo prestaba dinero sin cobrar intereses, de cómo enseñaba a los jóvenes a trabajar la tierra. Leonor escuchó todo con el corazón apretado. Había conocido a Eusebio por 40 años, pero ese día descubrió que había partes de él que nunca vio. Partes que compartía con el mundo mientras ella solo veía al esposo o al padre, al hombre cansado que llegaba del campo. Cuando le tocó hablar, Leonor se paró frente a todos. Eusebio era un hombre de pocas palabras. No le gustaba el ruido ni las celebraciones grandes, pero tenía un corazón enorme, un corazón que cabía este ejido completo. Me duele que no esté aquí para ver esto, pero sé que desde donde está se siente orgulloso. No de la placa, sino de saber que su esfuerzo no fue en vano. Se quedó callada un momento. La gente esperaba. Y quiero decirles algo más, continuó. A veces la familia no es la que nace con uno. A veces la familia es la que uno elige. Ustedes, esta comunidad, me aceptaron cuando mis propios hijos me rechazaron. Me dieron techo cuando no tenía. Me dieron comida cuando tenía hambre y me dieron algo más valioso, me dieron dignidad. Por eso les digo, ustedes son mi familia ahora y este ejido es mi hogar, tanto como aquella casa donde viví 40 años. Las mujeres lloraban. Los hombres se limpiaban los ojos disimuladamente. El padre Tomás levantó las manos al cielo. Que Dios bendiga esta tierra, que bendiga a quienes la trabajan y que el recuerdo de don Eusebio siga viviendo en cada surco, en cada semilla, en cada cosecha. Las campanas sonaron, la gente se abrazaba. Camila no soltaba la mano de su abuela. Y Leonor, parada frente a esa placa con el nombre de su esposo, sintió que finalmente podía cerrar ese capítulo, no con rencor, no con amargura, sino con la tranquilidad de quien ha peleado por lo justo y ha ganado. La justicia no siempre es rápida. No siempre es fácil, pero cuando llega, llega con el peso de la verdad. Y ese peso, descubrió Leonor, era suficiente para sostener el resto de su vida. 6 semanas habían pasado desde la inauguración de la placa. El otoño empezaba a pintar los campos de secos y el aire de las mañanas traía ese frío que anuncia los tiempos de cosecha. Leonor se había instalado de nuevo en la casa. Grande, pero algo extraño sucedía. Seguía visitando el terreno del ejido casi todos los días. ¿Por qué sigues yendo allá, abuela?, le preguntó Camila una mañana mientras desayunaban. ¿Ya tienes tu casa de vuelta? Leonor revolvió su café pensativa. Porque ese terreno fue mi salvación, mija. Ahí aprendí que podía sobrevivir sola. No quiero olvidarlo. Y era verdad. El terreno ya no. Era ese lugar de castigo. Con ayuda del ejido,
Leonor lo había transformado. Habían plantado nopales, árboles frutales y hasta unas matas de hierbas medicinales. La choza la dejaron en pie, remendada y limpia, como recordatorio de los días oscuros que habían quedado atrás. Esa tarde, cuando Leonor llegó al terreno, se sorprendió al ver a don Abundio trabajando con otros ejidatarios. Estaban cavando zanjas para el nuevo sistema de riego. Doña Leonor, saludó don Abundio limpiándose el sudor. Justo la persona que quería ver. El ingeniero del gobierno vino ayer, dice que para él. Próximo mes agua corriendo por aquí. Todo gracias a usted y a don Eusebio. Me da gusto, respondió Leonor. Eusebio estaría feliz de ver esto. Se sentó bajo el árbol más grande, ese que había sido su refugio durante la lluvia cuando Camila encontró la carta. Desde ahí podía ver el pozo abierto. Ya no tenía la losa de cemento. Ahora tenía una reja de metal decorativa que don Abundio había mandado hacer. En la reja estaba grabado. Aquí la verdad salió a la luz. Doña Lupita llegó con un canasto. Le traje pan dulce recién hecho y café caliente. Sé que le gusta venir aquí a pensar. Ay, Lupita. No tenías que molestarte. No es molestia, es agradecimiento. Se sentaron juntas bajo la sombra. Compartieron el pan y el café mientras veían a los hombres trabajar. ¿Has sabido algo de sus hijos? Preguntó doña Lupita después de un rato. Nada. Y no espero saber. ¿Y eso no le duele? Leonor pensó antes de responder. Me dolió al principio. Todavía duele a veces. No voy a mentir. Pero entendí algo importante. El amor de madre no tiene que ser incondicional hasta el punto de permitir el abuso. Yo les di todo lo que tenía. Ellos decidieron tirarme. Esa fue su elección. Y yo decidí que no voy a seguir sufriendo por quienes no me valoran. Es usted muy valiente, doña Leonor. No soy valiente. Solo estoy cansada de ser víctima. Camila llegó corriendo después de la escuela. Traía su mochila llena de libros y una sonrisa enorme. Abuela, adivina. El maestro nos dejó hacer un proyecto sobre personas importantes del pueblo. Yo voy a hacer el mío sobre el abuelo. Leonor sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. Me parece perfecto, mija. ¿Me puedes contar más historias de él? Cosas que no sabe la gente. Leonor sonrió. Tenía tantas historias guardadas. Historias de un hombre bueno en un mundo que a veces no valora la bondad. Claro que sí. Vamos a la casa y te cuento todo. De regreso pasaron por el mercado. Las señoras saludaban a Leonor con respeto. Genuino. Ya no era lástima lo que veían en sus ojos, era admiración. Doña Leonor, llamó doña Chui desde su puesto. Llévese estos nopales. Son de los primeros que se dieron en su terreno. ¿Cómo que de mi terreno? Pues sí, don Abundio me vendió algunos. Dice que todo lo que se produzca allá va a beneficiar al ejido y nosotros vendemos aquí para reinvertir en más semillas. Leonor aceptó los nopales sintiendo una calidez en el pecho. El terreno que sus hijos habían despreciado ahora estaba dando frutos literalmente. Al llegar a casa, encontró al padre Tomás esperándola en el portal. Buenas tardes, doña Leonor. Vengo con una pregunta importante. Dígame, padre. La comunidad quiere hacer una cooperativa de mujeres para vender artesanías y conservas. Están buscando un lugar para reunirse y trabajar. Pensamos en la choza de su terreno. Si usted nos da permiso, podríamos acondicionarla. Leonor no lo pensó dos veces. Sí, padre, con mucho gusto que la usen, que le den vida. Dios la bendiga. Esto va a ayudar a muchas familias. El padre se fue después de tomar café. Leonor se quedó en el portal con Camila, viendo caer la tarde. Abuela. ¿Eres feliz?, preguntó Camila de repente. ¿Feliz? Leonor pensó la palabra. No sé si feliz es la palabra correcta. Estoy tranquila. Estoy en paz.
Y después de todo lo que pasó, eso me parece más valioso que la felicidad. Yo sí creo que eres feliz. Te veo diferente, más fuerte. Es que descubrí algo, mi hija. Descubrí que no necesito que otros me valoren para tener valor, que mi vida no depende de que mis hijos me quieran, que puedo estar sola sin estar vacía. Camila la abrazó. Tú nunca vas a estar sola. Yo siempre voy a estar contigo. Leonor le besó la frente. Esa niña era la única buena razón que tenía para no lamentar haber criado a sus hijos. Sin ellos, Camila no existiría. Días después, Leonor fue al panteón. No había ido desde el entierro de Eusebio. Le daba miedo. No sabía por qué. Pero ese día sintió que tenía que ir. La tumba estaba limpia, alguien la cuidaba. Tal vez don Abundio o el padre Tomás o alguno de los ejidatarios agradecidos. Leonor se arrodilló. Con trabajos. La rodilla protestó pero aguantó. Puso la mano sobre la lápida fría. Ya está, viejo. Ya terminé lo que empezaste. Recuperé la casa. Cedí el agua al ejido. Tu nombre está en una placa. Para que todos lo recuerden. Hice lo que tenía que hacer. El viento movió los árboles del panteón. Leonor sintió como si Eusebio le estuviera respondiendo. Y perdóname si tardé tanto en entender. Perdóname por no haberme dado cuenta antes de cómo eran nuestros hijos. Tú sí los viste. Por eso me protegiste incluso después de muerto. Se le escapó una lágrima, no de tristeza, de gratitud. Gracias, Eusebio. Gracias por 40 años. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no grita, no presume, solo actúa. Y gracias por dejarme ese terreno, porque sin él nunca hubiera descubierto que todavía podía empezar de nuevo. Se quedó ahí un rato más, hablándole en silencio de todo lo que había pasado. Cuando se levantó sintió algo diferente, como si un peso que no sabía que cargaba finalmente se hubiera ido. Al salir del panteón se encontró con don Rutilio. Doña Leonor, qué coincidencia, también venía a visitar a don Eusebio. Adelante, don Rutilio. Yo ya terminé. Esperé. Quiero decirle algo. Todos estos años me sentí en deuda con alguien que no conocía. Ahora que sé que fue don Eusebio, quisiera hacer algo. ¿Qué le parecería si le enseño a Camila a trabajarla tierra para que aprenda, para que no se pierda la tradición? Me parece perfecto. A ella le va a encantar. Regresó a casa sintiendo que las piezas de su vida, esas que se habían roto cuando Eusebio murió, finalmente empezaban a acomodarse en un patrón nuevo. No era el mismo de antes, pero era bueno, era suficiente. Esa noche, mientras preparaba la cena, tocaron a la puerta. Leonor abrió. Esperando ver a doña Lupita o al padre Tomás, pero no era ninguno de los dos. Era Teresa, su hija, sola, con los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblando. Mamá, dijo con voz quebrada. ¿Podemos hablar? Leonor se quedó paralizada. No esperaba esto. No tan pronto. Teresa, sé que no tengo derecho. Sé que lo que te hicimos no tiene perdón, pero necesito decirte algo. Algo que llevo cargando desde hace semanas. Leonor miró a su hija. Vio en ella no a la mujer codiciosa que la había corrido, sino a la niña que había sido, a la que lloraba cuando tenía pesadillas. A la que le pedía que le cantara antes de dormir. Pero también vio todo el dolor que esa mujer le había causado. Pasa, dijo finalmente haciéndose a un lado. Teresa entró despacio como si pisara terreno peligroso. Se sentaron en la sala en silencio. El reloj de pared marcaba los segundos con golpes que sonaban a sentencia. No vengo a pedirte perdón, empezó Teresa, porque sé que no lo merezco. Vengo a decirte que tenías razón. En todo. Nos cegamos por el dinero, olvidamos lo importante y ahora no tengo nada, ni dinero, ni casa, ni siquiera respeto. Pero lo peor es que no tengo mamá. Leonor escuchaba sin interrumpir. Y descubrí algo, continuó Teresa con voz temblorosa.
Descubrí que toda mi vida viví tratando de tener más cosas, más dinero, más reconocimiento. Pero nunca me detuve a ver lo que ya tenía. Y cuando te perdí, entendí que había perdido lo más valioso. Las lágrimas le corrían sin control. No te pido que me perdones. Solo quería que supieras que me equivoqué, que lo siento y que si algún día, aunque sea en años, decides darme otra oportunidad, yo voy a estar trabajando para merecerla. Leonor respiró hondo. Este era el momento que había imaginado tantas veces, el momento en que uno de sus hijos regresaba arrepentido, pero la realidad era más complicada que la imaginación. Teresa, dijo con voz tranquila, te escuché y créeme que valoro que hayas venido, pero el perdón no es algo que se da así nomás porque alguien lo pide. Se gana con acciones, con tiempo, con cambios verdaderos. Teresa asintió limpiándose las lágrimas. Lo sé. Si de verdad quieres cambiar, empieza por ti misma, no por recuperarme a mí. Aprende a vivir con lo que hiciste y tal vez con los años podamos volver a hablar, pero ahora no. Ahora todavía me duele demasiado. Teresa se levantó, se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volteó. Gracias por escucharme, mamá. Es más de lo que merecía. Cuando se fue, Leonor se quedó sentada en la sala. No sabía si había hecho lo correcto, no sabía si algún día podría perdonar de verdad, pero sabía una cosa, ya no estaba dispuesta a sacrificar su paz por mantener relaciones que la lastimaban. Y eso, descubrió, era una forma de amor propio que nunca antes había conocido. Camila bajó de su cuarto. Era mi mamá. Sí. ¿Qué quería? Hablar, disculparse. ¿Y tú qué le dijiste? Leonor sonrió cansada. Le dije la verdad, que el perdón se gana y que por ahora necesito paz más que reconciliación. Camila se sentó junto a ella. Creo que hiciste bien. Espero que sí, mija. Espero que sí. Esa noche antes de dormir, Leonor salió al portal. La luna estaba llena y el pueblo dormía en silencio. Miró hacia el camino del ejido, hacia ese terreno que había sido su castigo y su salvación. Pensó en todo lo vivido, en la humillación, en el dolor, en la lucha, en la victoria. Pensó en Eusebio y en cómo la había protegido incluso después de muerto. Pensó en Camila y en cómo esa niña le había dado fuerzas cuando ya no le quedaban. Pensó en la comunidad que la había recibido cuando su propia familia la rechazó. Y pensó en ella misma, en la Leonor que fue y en la Leonor que era ahora. No eran la misma persona y estaba bien, porque las raíces nuevas no crecen en tierra perfecta, crecen en tierra que ha sido rota, removida, desgarrada. Y precisamente por eso crecen más fuertes. Leonor entró a su casa, apagó las luces y se fue a dormir con la tranquilidad de quien ha peleado todas sus batallas y puede finalmente descansar. Pero antes de cerrar los ojos, susurró una última cosa. Gracias, Eusebio, por todo, pero sobre todo gracias por enseñarme que el amor verdadero no se acaba con la muerte, se transforma, se convierte en legado, en justicia. En raíces que sostienen todo un mundo nuevo. Y con esa paz en el corazón, Leonor García de Martínez se durmió sabiendo que su historia, aunque dolorosa, había terminado bien. O tal vez apenas estaba empezando. No.